Hola a todos. Vamos a darle continuidad al estudio de evaluación de riesgos ambientales. Este es el video parte 2 y sin más, empezamos. Cuando hablamos de riesgo nos estamos refiriendo a esa posibilidad, ya sea de manera natural o por acción del hombre, es decir, antropogénica, puede ocasionar un daño al medio ambiente. Y hay que también pensar que cuando hablamos de una evaluación, nos vamos a encaminar y a enfocar ya sea a las consecuencias inminentes que están ya sucediendo en este sitio de estudio o bien a las posibles consecuencias derivadas de ciertas fuentes de contaminación. Ahora, cuando nos referimos a riesgo, es porque se está implicando una afectación, ya sea a algo o a alguien. Puede ser a ciertos factores o componentes del medio ambiente o a alguien en particular, una población o a lo mejor ya sea de asentamiento humano o una población también de ciertos animales. Entonces, ¿existen distintos tipos de riesgo? Sí existen distintos tipos de riesgo. Tenemos lo que son los riesgos a la salud, tenemos el riesgo ecológico cuando nos referimos a ciertos componentes del medio ambiente y también está el riesgo integrado que es más común de lo que se piensa, porque obviamente hay una relación muy estrecha entre el medio ambiente y el riesgo a salud pública. Pero bueno, entonces es muy importante conocer todos los componentes del medio ambiente. Estamos hablando de el agua, el aire, el suelo, la dirección del viento, caracterizar el sitio, la humedad, porque este tipo de componentes puede estar dañado por este riesgo ambiental, particularmente en uno como puede ser a lo mejor en sedimentos o suelos o en el agua o bien puede estar afectando a lo mejor a la salud pública de una comunidad. Ahora, estos componentes del medio ambiente van a estar estrechamente y directamente relacionados a lo que es la biota, lo que es la vida, lo que son los animales, las plantas y también a las comunidades y a los seres humanos. Entonces, podemos también aquí dividir la puntualidad de nuestro análisis, de nuestro estudio. Si lo hacemos desde una perspectiva más biocéntrica, en la cual nos estaremos enfocando a ahora sí que cómo se afecta y se impacta al medio ambiente, flora y fauna, o bien a aquella visión o enfoque antropocéntrico, direccionando todos los esfuerzos a lo que sería la salud pública, porque ya hay un riesgo. Entonces, esto va a estar en función también de cuando se va a crear un escenario. Se tiene que crear un escenario para poder distinguir dónde se está afectando principalmente. Para eso, pues tenemos que hacer un estudio tanto de las fuentes como de las rutas y los receptores. Son estas tres. Entonces, las fuentes, pues es donde se está originando el problema, el contaminante. Ahora, las rutas es el camino que va a seguir si es por dispersión, si es por advección, si se está transportando el contaminante por el viento, por el agua, por la cadena trófica y cómo está llegando al receptor. El receptor que ya está recibiendo ese contaminante y que ya se está reflejando en un cambio, en un daño, en una modificación. Entonces tenemos que crear un escenario, repito, enfocándonos tanto en el estudio de las fuentes, que es el origen, que puede ser natural o puede ser a lo mejor por una industria. Normalmente es cuando ya se hacen estudios de análisis de riesgo, muchas de las veces es porque ya está implicada alguna industria que modifica ya el estado natural del medio. Ahora, las rutas, cómo interaccionan entre sí lo que es el medio ambiente con los seres vivos y cuáles son los receptores que van a estar recibiendo este daño. Cuando se va a integrar lo que es el grupo de evaluadores de riesgo, va a ser un grupo multidisciplinario.
en donde debe de haber especialistas de distintas áreas, como se presenta aquí en la lámina. Y bueno, también es importante indicar que hay dos tipos de muestreos, que está el muestreo para cuestiones ambientales y está el muestreo para cuestiones de riesgo. Una diferencia, un ejemplo simple, es que si vamos a hacer un muestreo para cuestiones ambientales, vamos a muestrear suelo para conocer ahora sí que las características propias del suelo, y también vamos a lo mejor a determinar concentraciones totales de un cierto contaminante, de un metal pesado, por decir. Mientras que cuando estemos evaluando riesgo, lo que se va a mostrar no es suelo, sino el polvo. ¿Por qué polvo? Porque el polvo sí es aquellas partículas que pueden llegar a ingresar ahora sí que al ser humano, que son PM a lo mejor 2.5 o inclusive en diámetro más pequeño, y pueden llegar a pasar las barreras y llegar a respirarse, hasta inclusive estar en contacto con la sangre. Por eso se va a muestrear el polvo. Ahora, ahorita mencioné la partícula PM, para aquellos que pues apenas se están introduciendo en materia. ¿Qué es un PM? Es material particulado. Ahora, los PM significa material particulado. Normalmente estamos hablando de granos o de partículas, por ejemplo, del suelo, y luego viene el número, ¿no? PM10, material particulado de 10 micras. PM5, 5 micras. PM2.5, que es el más finito, como el del polvo, y el que puede ingresar al interior de los seres vivos, pues de 2.5 micras. Hablando de riesgos en la salud humana, bueno, se va a determinar este tipo de riesgos caracterizándolos en 4 pasos. Tenemos los análisis de datos. Tenemos la evaluación de la exposición. La exposición pues va a depender obviamente de las fuentes, de las rutas y de los receptores que van a recibir este daño tóxico. Está de acuerdo a la evaluación de la toxicidad. Si la toxicidad es crónica, si es subcrónica o es aguda. Si sabemos diferenciar ya, ¿verdad?, lo que es una exposición aguda, que es por un tiempo corto y una concentración alta, a diferencia de una crónica, que es una concentración más pequeña pero durante un periodo más largo de tiempo. Bueno, entonces es de acuerdo a la toxicidad y también a la caracterización de los riesgos. Si estamos hablando de un riesgo que va en reproducción, en el embarazo, en la lactancia, si es mutagénico, si es cancerígeno, si es neurológico, como en el caso del plomo, por ejemplo, el arsénico es más cancerígeno, o qué tipo y caracterización está en el riesgo, ¿sí? Ahora, dentro de la exposición, bueno, decíamos que la exposición va a estar en función tanto de la fuente, que va a ser el origen donde se está generando este tipo de contaminante, la ruta que va a seguir hasta llegar al receptor. Entonces, hay factores que van a influir, hay factores ambientales y hay factores del contaminante. Dentro de los factores ambientales que van a influir también en el grado en que te va a ocasionar el daño, está la lluvia, está la temperatura de este sitio, está el tipo de suelo, la humedad, la intensidad y la dirección de los vientos. Y bueno, este tipo de cuestiones que nos refieren más sobre el movimiento del contaminante. Entonces también tenemos que el movimiento puede ser por advección, que es el movimiento que es impulsado por una fuerza como el viento o una corriente. Tenemos también el de dispersión, que es un movimiento heterogéneo del contaminante, y tenemos la atenuación, que es aquella concentración cuando de un punto a otro va a disminuir la concentración y el impacto de este contaminante. Entonces, la atenuación natural es un medio favorable para el medio ambiente para depurar y eliminar los contaminantes. Entonces, también va a influir tanto del tiempo
como de la dispersión de este contaminante y bueno, algunos factores físico-químicos que pueden llegar a intervenir. Ahora, los factores del contaminante que influyen también en el comportamiento y la intensificación del contaminante va a ser también características propias del contaminante, su solubilidad, su absorción, si se puede llegar a volatilizar o no, hasta su número de valencia, todas las características químicas que se incluyen también. Y una vez haciendo el análisis de evaluación, vamos a ir encaminándonos a lo que es la restauración ambiental, como vemos en la diapositiva. Existen los riesgos existentes como no tolerables que requieren una intervención en el sitio y reducir los niveles de los tóxicos que pueden afectar a la salud pública. A este proceso de limpieza ambiental se le da el nombre de restauración, remediación y corrección ambiental. Los riesgos ambientales ecológicos se miden a partir de un análisis de riesgo que puede estar implícitos en la evaluación de impacto ambiental y en la toxicología ambiental. La toxicología ambiental desde la parte conceptual y de la comprensión de la dinámica de los contaminantes hacia lo que son los seres vivos y cómo pueden llegar a afectar dentro ya de un organismo vivo. Entonces aquí es desde aquellas puertas de ingreso que pueden llegar a afectar desde un sistema hasta un órgano en particular, también caracterizando los riesgos, hasta también midiéndolo a partir del instrumento de la evaluación de impacto ambiental, que este instrumento es una serie de reglamentos que están acorde a lo que es la ley ambiental, que es la LEGEPA, que es la ley en la cual también se va a entregar a la Secretaría de Medio Ambiente de acuerdo a distintos procesos en los que se puede encontrar un complejo operativo industrial, si a lo mejor está en planificación, si ya está en operación o bien si ya va a estar en proceso de clausura y cierre. Entonces, todo esto va a estar enfocado a disminuir el impacto ambiental. Los elementos naturales son elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en tiempo y espacio determinados, sin la inducción del hombre, pero también van a influir aquellos factores que son socioeconómicos. En México, los primeros intentos por evaluar el riesgo ambiental surgen en 1983, año en el que la Ley Federal de Protección al Ambiente introduce por vez primera los estudios de riesgo, como parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos industriales, en tanto que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la LEGEPA, publicada en 1988 y sus modificaciones publicadas en 1996 y 2001, amplían el concepto para incorporar la obligación por parte de las actividades altamente riesgosas que se proyecten. ¿Qué es el impacto ambiental? Es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Es cuando una acción o actividad produce una alteración, lo cual va a generar un impacto ambiental y este impacto puede ser tanto positivo como negativo. ¿Qué pasa cuando existe un riesgo ambiental? Bueno, hay que medir, hay que hacer mediciones, hay que medir las concentraciones de este contaminante en suelo, en agua, en polvo, porque vamos a analizar riesgo. Recordemos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces siempre tenemos que medir. Medir también la dinámica de los contaminantes y para esto pues se tiene que crear una metodología y crearse escenarios para poder medir lo que ya está pasando, el riesgo que ya está en el presente, pero también hay que medir el posible riesgo a futuro. Por ejemplo, hay un caso en San Antonio, Argentina, en que hace algunas décadas atrás, la fundidora de plomo que estaba situada en ese sitio, o está, enterró y dispuso pilas de plomo con residuos peligrosos y residuos de plomo
Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con los procesos de intemperización natural? Este plomo se puede ir liberando, entonces nos podemos preguntar, ¿nos debemos de preocupar así ya en remediar actualmente un caso como este? Tal vez no, pero si pensamos que en unos años o en el futuro, sí, sí, porque entre más pasa el tiempo, pues estos procesos físico-químicos propios del medio ambiente, como es la intemperización, va a ir liberando el plomo. Y el plomo es un metal pesado que es contaminante, que es totalmente inadmisible para la salud pública. No debe de haber nada de plomo en el medio ambiente. Es por eso también que en los años 90 se retiró el plomo de las gasolinas y también se han modificado procesos químicos industriales para evitar plomo. El plomo afecta directamente el sistema cognitivo, sobre todo en los individuos más vulnerables, que son los niños, que están en su proceso de desarrollo, y que también hay por ahí una confusión de química, que el calcio es análogo al plomo, entonces en vez de que se esté fijando calcio y que se requiere, por ejemplo, para el cerebro, para los huesos, pues se está fijando plomo. Entonces el plomo afecta en que, bueno, sobre todo en los niños, en la capacidad del coeficiente intelectual. Y esto pues es muy riesgoso, además de otra serie de también efectos en la salud. Bueno, entonces es importante crear escenarios porque también hay que describir el sitio. Cuando se hace una remediación no va a ser igual en un sitio que es desértico, que a lo mejor es un poco en este caso más factible enterrar los contaminantes siempre y cuando no haya un cuerpo de agua que pueda a lo mejor traslocarse o la dinámica viajar este tipo de contaminantes hacia a lo mejor un manto acuífero, un lago, no. Eso es también inadmisible, no puede suceder. Entonces, si el contaminante que existe está cerca de un cuerpo de agua, entonces aquí también la forma en que se va a remediar va a cambiar totalmente que en un sitio que es desértico. Ahora, el principio de los evaluadores de riesgo es no abandonar, porque cuando se está haciendo este tipo de trabajo es a largo plazo. A veces puede llegar a tardarse décadas en esta remediación que se fundamenta en estar limpiando de los contaminantes al medio ambiente y se tiene que realizar mediante un grupo multidisciplinario. Lo más preocupante del plomo es en las mujeres embarazadas, porque los niños que se están formando aún no tienen ningún tipo de barreras como es la hematoencefálica y entonces se está formando el cerebrito que requiere calcio y entonces si la madre está expuesta a plomo, el plomo se va a fijar directamente en el cerebro en lugar del calcio. Entonces aquí pues es un riesgo muy potencial al bebé que se está gestando. ¿Cuál es el mayor riesgo que ocasiona el plomo? Pues sí, es en el coeficiente intelectual. La OMS ha establecido en una red de salud ambiental infantil que todos los efectos que son neurológicos son los que son peor considerados de acuerdo a la OMS, porque en el caso del plomo tienen la capacidad de bajar inclusive hasta 7 niveles en el coeficiente intelectual. Y bueno, tal vez no se puede medir de manera individual, pero sí de manera de población. Bueno, al menos de que se tome una muestra de sangre para ver si sale que hay plomo en sangre, entonces ahí ya se estaría visualizando una exposición a plomo. Pero si redujo el coeficiente intelectual, realmente es muy difícil saberlo de manera individual, simplemente de manera colectiva. Y por eso la OMS establece que es uno de los peores efectos, sobre todo que ponen en riesgo el futuro de una población o el futuro inclusive de un país, por ejemplo México, en la cual muchas poblaciones vulnerables que están cerca de minerías, refinerías o algunas industrias que tienen procesos
de plomo dentro de sus actividades. El plomo viaja y llega a precipitarse al suelo, se mezcla con el polvo y puede llegar a entrar, a ingresar, hasta estar en contacto, bueno, entra por vía inhalatoria, dérmica, gástrica también, y puede llegar hasta el torrente sanguíneo y viajar y generar distintos tipos de efectos. Ahora, como mencionaba el doctor Díaz Barriga, que es un doctor toxicólogo mexicano muy reconocido que trabaja en San Luis Potosí. Bueno, él mencionaba un ejemplo de el efecto en una población. Entonces, se considera muy inteligente una persona cuyo coeficiente intelectual es superior a 130. Y bueno, normalmente 120 es una persona normal en cuestiones de inteligencia, y por debajo de 90, bueno, pues ya es una persona con dificultades para aprender. Entonces, si a nivel poblacional podemos clasificar y dividir al grosso poblacional en personas muy inteligentes, personas normales y personas con dificultades, y luego bajan los 7 puntos en el coeficiente intelectual de la población expuesta, a nivel poblacional sí se va a ver el efecto, porque entonces se va a ir desplazando de los muy inteligentes, van a pasar a ser personas con capacidades normales, y los normales a tener dificultades para aprender. ¿Y qué significa esto? Entonces, estas personas van a reducir mucho, ahora sí que sus oportunidades para estudiar, para conseguir un trabajo. ¿Y todo esto en qué se reduce? Cuando una persona tiene las puertas cerradas de las oportunidades, presenta un examen de admisión, no lo pasa, una entrevista tampoco, más aparte están en sectores vulnerables, porque normalmente así es como sucede, es a lo mejor en regiones o zonas dentro de la misma ciudad un poco más marginadas, en donde se mezclan este tipo de viviendas con la zona industrial. Entonces las posibilidades de un desarrollo pues se van a ir mermando, se van disminuyendo, y entonces ¿qué sucede? Pues se incrementa la violencia. Este es el problema también, repercute en un problema social, porque al momento de que este joven no va a tener tantas oportunidades por esto derivado a una exposición de plomo que redujo sus capacidades intelectuales, pues qué tipo va a tener que seguir trabajando o va a tener que cubrir sus necesidades. Entonces recurren a veces a andar robando o asaltando, otro tipo ya de actividades ilícitas, y entonces aquí es donde se maneja que se incrementa la violencia. ¿Qué se obtiene del trabajo de evaluación de riesgos? Un diagnóstico para conocer qué tan saludable está el medio ambiente del sitio que se está estudiando, checar cuáles son las fuentes y rutas, así como los receptores más vulnerables de estos contaminantes, para poder así crear escenarios, tener un diagnóstico de la contaminación y cómo afecta en impactos ambientales en el presente, pero también cómo va a afectar estos impactos en el futuro, siempre considerando la sustentabilidad. También se incluyen aspectos sociales como el desempleo y la pobreza. ¿Qué papel van a jugar en esta problemática de la comunidad? Y es importante y muy interesante saber qué cosas o qué factores tienen en común estos sitios contaminados. Entonces aquí vamos a encontrar que son socialmente complejos, que tienen una problemática atrás, desde esas personas que tienen esa necesidad de a lo mejor tener fuentes de empleo en los cuales hay un riesgo laboral que va implícito también al riesgo ambiental, porque a lo mejor en una cementera se está contaminando al medio ambiente con los humos que se están produciendo en este proceso, que no esté bien estandarizado,
pero estos humos los va a estar respirando el trabajador. Y entonces aquí es donde también entra el problema social, porque al trabajador le va a interesar más conservar su fuente de ingresos económica que a lo mejor pensar en el cuidado del medio ambiente o pensar en el cuidado de su salud pública, porque necesita resolver su problemática inmediatamente. ¿Cuál es? Pues es llevar dinero a su familia. Entonces, por eso son complejos y por eso se debe de ir encaminando este tipo de trabajos en intervención con de mano de la educación ambiental, ¿sí? Mejorando procesos y encaminando la educación ambiental, en donde también se encamine que sí sea amigable lo que se está realizando con el medio ambiente, que sea socialmente justo y que también los procesos se mejoren para la reducción de contaminantes. Ahora volvemos también al caso de San Antonio, que está en Argentina, en el cual pues un grupo de toxicólogos fueron a apoyar acá a este caso de estudio, en donde la problemática es fuerte porque en estas pilas de plomo la concentración está por ahí de los 200,000 partes por millón, lo cual es muchísimo, y las enterraron. Y bueno, ¿qué intervención o qué es lo que se puede realizar o hacer? No se va a poder con palas estarse retirando porque se dispersa, se hace lo que es un penacho, un humo, y pues eso no se puede, no es aceptable. Ahora, si fuera desierto, pues se podría recubrir, se podría enterrar, pero bueno, no es el caso. Hay un cuerpo de agua cerca y no se puede apostar a que no va a haber un cambio climático. Imagínate un huracán que libere este tipo de contaminantes. No, entonces tampoco se puede enterrar. Ahora sí que es un caso complejo y bueno, debe de haber tres condiciones. Una es estar limpiando constantemente porque, como repito, los procesos de intemperización van a ir liberando plomo paulatinamente, poco a poco. Entonces, este polvo, estas partículas van a poder dispersarse, volar y precipitar en las casas, y por eso pues hay que estar barriendo, hay que estar limpiando y retirando todo este polvo, que aquí es donde van estos contaminantes. Ahora, la otra parte importante es ahora sí que la población más vulnerable son los niños que juegan, que todo tocan, que pasan todos por la etapa oral, y entonces enseñar y educar a los niños, que suena un poco extraño, a no comer tierra, pero realmente estar al cuidado de nuestros hijos en que no tengan ese tipo de conductas, que es muy normal y muy natural, pero bueno, tener limpio y evitar a los niños que haya una exposición. Bueno, y la otra es con calma y paulatinamente ir retirando, ir eliminando esas pilas, ese plomo, porque el objetivo estaba reducir de 200,000 a 200 partes por millón el sitio contaminado. Entonces se requiere una intervención y esta intervención puede durar décadas. Entonces aquí se forman recurso humano, recurso económico también, grupos de investigadores que van a tener que colaborar en cercanía con la población afectada. Cuando se ha determinado realizar una remediación de sitio contaminado, por ejemplo, una remediación de un suelo que ha sido contaminado por, digamos, el impacto de una minera y que está contaminado con arsénico. Es importante diferenciar conceptos. No es lo mismo la remediación que va a ser a concentración específica total, a una concentración de fondo total o una concentración de objetivo de referencia. Por decir, la concentración específica total nos habla cuando hay una contaminación que se va a representar en la salud pública, mientras que la concentración fondo es la concentración natural del sitio, ¿sí? No, o sea, puede que llegue a ser una concentración muy elevada, pero estaba ahí de manera natural desde antes del impacto ambiental.
tal vez por características propias del sitio como el afloramiento de la roca madre que ya contenía altas concentraciones de arsénico. Ahora está la concentración objetivo de referencia. Esto nos va a indicar cuando nosotros queremos disminuir la concentración del arsénico basándonos en los límites máximos permisibles de la normativa. Entonces, si se fijan que hay distintos tipos de concentraciones o conceptos, entonces podemos hablar y comunicarnos que estamos hablando de una concentración fondo cuando la concentración fondo total ya era muy elevada. Entonces este tipo de conceptos nos va a ayudar mucho también al momento de que se hace un plan de remediación. Y aquí en pantalla podemos ver una tablita que nos habla sobre los límites máximos permisibles de metales pesados en el suelo. Y esta tablita viene en la NOM 147 de Semarnat, SSA, que es Secretaría de Salubridad y Asistencia del 2004, que es la norma para establecer los criterios de remediación de acuerdo a los límites máximos permisibles de metales pesados, que aquí tenemos un listado de los metales pesados en el suelo. Pero aquí lo interesante es que hay dos criterios. Está para el uso agrícola residencial y está para el uso industrial. Entonces aquí, por ejemplo, el arsénico, podemos ver que el límite máximo permisible para uso agrícola residencial es mucho más pequeño que para el uso industrial. Y por supuesto, es lógico si lo pensamos detalladamente, porque el uso agrícola es para cultivos y residencial es para vivir, y entonces aquí es donde van a andar nuestros niños jugando, tocando la tierra, y luego hay una etapa que es la etapa oral, que inclusive comen tierra, y obviamente tiene que haber una protección, y por eso ese límite va a ser mucho más pequeño que el uso industrial, que se supone que no hay esa exposición tan grande, ¿no? Que el trabajador va, pero usa equipo de protección personal y usa medidas de seguridad y va por un periodo a lo mejor de 8 horas. ¿Me explico? Entonces, quiero que ustedes chequen esto, que cuando hablamos también de remediación, como en el criterio para metales pesados en suelo, que nos indica en esta norma, hay dos criterios. Está el uso agrícola residencial, que va a ser más pequeño este límite, versus el uso industrial. Y aquí de metales pesados tenemos arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, son 11, ¿sí? Bueno. Actualmente todos los proyectos de desarrollo y los proyectos de investigación deben de ir enfocados a un proyecto sustentable en la cual sí se van a cubrir las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y esta imagen me gusta mucho en lo particular porque lo expresa. Debe de ser ambientalmente amigable, debe de haber una factibilidad económica o viabilidad económica y debe de ser socialmente justo. Al momento de que interaccionan estos tres van a converger en ese punto crítico y muy importante del desarrollo sustentable. Entonces, cuando se hace el análisis o el diagnóstico del que estábamos hablando, se tiene que hacer la evaluación ambiental, la viabilidad económica al momento de que se va a realizar una intervención sin que se afecten los aspectos sociales y culturales de este sitio en el cual pues tiene una problemática ambiental. Aquí vamos a concluir con la clase, pero posteriormente vamos a dar continuidad a casos de estudio específicos en México. Y bueno, si tienen alguna duda lo pueden escribir en los comentarios. Gracias por su atención y hasta luego. Bye.